Vivimos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Tanto las leyes, como los impuestos, como las reglas del juego en general pueden cambiar de un día para el otro. Hoy te voy a hablar de algo de lo que prácticamente nadie está hablando y que podría afectarnos a todos de forma realmente negativa. Hoy te quiero hablar del nuevo impuesto por pasaporte impulsado por Francia, que básicamente consiste en que las personas que tengan el pasaporte francés van a tener que continuar pagando impuestos en Francia, vivan o no en el país. Básicamente, aunque vivas fuera de Francia, si tienes el pasaporte francés, vas a tener que pagar impuestos ahí. Esto, que puede parecer muy lejano y que no nos va a afectar a nosotros directamente, no es del todo así, ya que si se aprueba esto en Francia, lo más probable es que se apruebe en España, que puede evolucionar al resto de Europa e incluso al resto del mundo. En este vídeo te voy a explicar en qué consiste exactamente este impuesto y cómo podemos hacer para protegernos. Si el contenido te parece interesante, no dudes en dejar un like, no te cuesta nada, tardas literalmente unos segundos y dicho esto, empezamos. Como muchos ya sabéis, tengo doble nacionalidad. Tengo la nacionalidad española y también tengo la nacionalidad francesa. ¿Por qué? Pues básicamente porque mi padre es español y mi madre es francesa. Por lo tanto, todo esto del nuevo impuesto por pasaporte me afecta de especialmente cerca. Y en la comunidad de YouTube de Francia se está hablando muchísimo al respecto de todo esto, pero prácticamente nadie está hablando de esto en la comunidad de YouTube en español. Y tenemos que entender que lo que acabo de comentar, si esto se va a aprobar en Francia, lo más probable es que se copie en España y que nos pueda afectar a todos los que tenemos el pasaporte español. Pero claro, ¿en qué consiste exactamente esto del impuesto por pasaporte? Francia ha propuesto dentro de su ley de finanzas de 2025 un impuesto universal para ciudadanos franceses en el extranjero. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente que si tienes el pasaporte francés, aunque ya no vivas en Francia, estarás obligado a seguir pagando impuestos en Francia. Esto únicamente aplica si te mudas a un país en el que vas a pagar un 50% menos de impuestos de lo que deberías estar pagando en Francia. Pongo un ejemplo, imagínate que te mudas a un país y pagas 10.000 euros de impuestos, pero en Francia deberías estar pagando 50.000 euros de impuestos. Entonces Francia te va a pedir la diferencia, vas a tener que pagar 10.000 euros de impuestos al país en el que vives y 40.000 euros de impuestos a Francia. Esto, si lo trasladamos al caso de España, un destino muy popular al que se van los españoles es Andorra. En Andorra el impuesto de sociedades es del 10%, entonces si tú en Andorra pagas un 10% de impuestos, pero en España deberías estar pagando un 45% de impuestos, lo que ocurriría es que pagarías 10% en Andorra, 35% a España y así, pues básicamente estarías pagando lo que deberías estar pagando si continuases viviendo, en este caso, en España. En el caso de Francia, este impuesto únicamente aplicará a las personas que hayan vivido 3 años en Francia de los últimos 10. Si nos centramos en España, que al final es lo que más le va a afectar a las personas que estén mirando este vídeo, tenemos que entender que España ya tiene una medida parecida, y es que si vives en España y te mudas a un paraíso fiscal, vas a tener que pagar impuestos en España durante los próximos 4 años, aunque ya no estés viviendo en España. Esto lo que nos dice es que los países tienen el poder de cobrarnos impuestos aunque ya no estemos viviendo en el territorio. Y en España también existe el exit tax, que es un impuesto que se tiene que pagar si te quieres mudar fuera de España, y esto aplica en algunos casos. El primer caso en el que aplica es si tienes una empresa valorada en 1 millón de euros o más. Básicamente, si tienes una empresa valorada en 1 millón de euros o más y te quieres mudar fuera del país, te van a obligar a simular la venta de la empresa. Básicamente vas a tener que pagar impuestos como si estuvieses vendiendo la empresa, aunque realmente no la estés vendiendo. Esto aplica tanto si tienes una empresa de 1 millón de euros o más, como si tienes un 25% o más de una empresa valorada en 1 millón de euros o más. Y el tema aquí está en que la valoración no la vas a hacer tú, sino que la va a hacer la administración pública. El exit tax también afecta a las personas que tienen un patrimonio de 4 millones de euros o más y el funcionamiento es exactamente el mismo. Te van a obligar o bien a vender todo tu patrimonio, todas tus inversiones, o bien te van a obligar a simular una venta. Básicamente lo que te están diciendo es que si te quieres mudar fuera de España vas a tener que pagar impuestos por todo lo que tienes antes de irte. Para que se entienda, algo que ocurre en algunos casos es lo siguiente. Si tú en España tienes una empresa que tiene una valoración de 1 millón de euros, no tienes por qué tener 1 millón de euros. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que hace un beneficio anual de 200.000 euros, esa empresa genera 200.000 euros netos todos los años, pero esa empresa igual tiene un valor de 1 millón de euros, ya que la valorización de las empresas no es lo que ganan al año, sino que se hacen una serie de multiplicaciones. Entonces, igual tú tienes una empresa que vale 1 millón de euros, entonces tienes que simular la venta. Si simulas la venta, igual vas a tener que pagar, pongamos un ejemplo,
150.000 euros de impuestos, pero tú realmente no tienes 350.000 euros, ya que tú realmente lo que ganas son 200.000 euros todos los años y luego pues ese dinero lo inviertes o lo utilizas para comprar stock o para pagar empleados o para lo que sea. Entonces hay personas que se ven en una situación en la que no pueden irse ya que tienen que pagar un impuesto que realmente no tienen esa cantidad de dinero. Pero claro, volviendo al tema del impuesto del pasaporte, vamos a la pregunta del millón y es, oye, ¿realmente van a poder controlar todo esto? Y aquí entramos en la parte un poquito más técnica. Tanto Francia como España, como casi todos los países del mundo, forman parte del sistema CRS, Common Reporting Standard. Esto permite a los bancos de todo el mundo intercambiar información sobre tus cuentas, sobre tus inversiones y sobre tus activos. Y es que si tienes una cuenta, tanto en Suiza como en Portugal o incluso en Dubái, el sistema puede detectarlo. Pero el CRS no lo controla todo y es por eso que los gobiernos están trabajando en nuevas herramientas como pueden ser las CBDCs, que la traducción sería monedas digitales del Banco Central. Con una CBDC, el gobierno podrá ver absolutamente todas tus transacciones, podrán saber en qué te gastas el dinero exactamente e incluso podrán cobrar este impuesto sin que tú lo aceptes. Y bien, ¿por qué los gobiernos están haciendo todo esto? La respuesta es relativamente sencilla. La primera es porque necesitan dinero. Los gobiernos a lo largo de los últimos años se han ido endeudando cada vez más y al final es una realidad que los gobiernos necesitan dinero para continuar funcionando. Y la segunda razón por la que hacen esto es porque el objetivo es retener a los ciudadanos para que no puedan o que no quieran irse. Esto suena un poco mal, pero al final es la realidad. Los gobiernos les interesa que haya personas con mucho dinero y básicamente pues que haya personas trabajando dentro de sus fronteras para así poder recaudar impuestos. Y si las personas que ganan dinero, las personas en edad profesional se van a vivir a otros países, los gobiernos dejan de ganar dinero gracias a esas personas y es por ello que se están aplicando este tipo de medidas. La siguiente duda que probablemente tengas es si todo esto es legal. Lo primero es dejar claro que esto es una propuesta hecha, pero que no está aún aprobada. Pero por poder pueden aprobar este tipo de cosas. Y además hemos visto cómo los gobiernos tienen la capacidad de poder aplicar leyes de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de poner hoy una ley, pero que no únicamente aplique a partir de hoy en el futuro, pero que también aplique de hoy hacia el pasado. O sea, que lo que has hecho en el pasado también afecte. En España pasó algo que mucha gente no sabe, y es que en el 2007 el gobierno prometió ayudas para quien generase energía renovable. Sobre todo esto lo hacían con placas solares. Básicamente por cada kilovatio que produjeras de forma renovable te pagaban un dinero fijo durante 20 a 25 años. Muchas empresas e incluso familias invirtieron en estas instalaciones confiando en estas ayudas, pero luego el gobierno cambió las reglas y no solamente dijo que a partir de ahora iban a pagar menos por estos kilovatios, sino que dijeron que todo el dinero que debían de estos años anteriores también iban a pagar menos por ello. Esto se llama hacer una ley con efecto retroactivo. Básicamente cambian las normas del pasado y es algo que ya ha pasado, por lo que podría volver a pasar en el futuro. Este tipo de medidas, como el impuesto por el pasaporte, es anticonstitucional en la gran mayoría de países de Europa y sin duda es algo injusto, pero podrían llegar a aplicarlo. Una vez explicado todo esto, y de verdad que creo que es importante entender un poco cómo funciona todo esto, es qué podemos hacer en esa situación para protegernos. Para mí lo primero que tenemos que hacer es entender que no podemos confiar en las leyes, ya que lo que a día de hoy es legal, igual en un futuro no es legal, o no hablando de legalidad, sino que las cosas pueden cambiar. Igual a día de hoy estás viviendo en un país y pagas una cantidad de impuestos, pero igual en el futuro todo esto lo cambian. Entonces no tenemos que pensar que estas cosas no nos van a afectar, ya que mañana pueden cambiar las reglas del juego y sí que pueden acabar afectándonos. Lo segundo que podemos hacer es diversificar nuestras residencias. Podemos conseguir varias residencias, que una residencia no es más que un documento que nos da un país que nos permite vivir en ese país, y podemos diversificar, podemos tener varias residencias de varios países para estar pues más diversificados y más protegidos y podernos mudar con más facilidad. También podemos diversificar con pasaportes. Puedes conseguir pasaportes de otros países de varias formas distintas, como la residencia, o bien por inversión. Hay países que directamente venden sus pasaportes, o los venden entre comillas, y básicamente lo que te dicen es que si inviertes determinada cantidad en ese país, te van a dar el pasaporte. Estos pasaportes empiezan alrededor de $150.000 y llegan a muchísimo dinero. En este canal tenemos un vídeo completo en el que explicamos pues todos los pasaportes que se venden, y también es una opción interesante que sin duda no es para todo el mundo, pero que también puede ser interesante. Y el siguiente punto que también podemos hacer es diversificar nuestras inversiones. Sin duda las inversiones tradicionales, como puede ser la bolsa, como pueden ser los bonos, como pueden ser las cuentas de intereses, son inversiones muy interesantes y que han demostrado durante los últimos cientos de años ser extremadamente rentables, sin duda mucho mejor que tener el dinero parado en el banco.
Eso está muy bien, pero también podemos diversificar con otro tipo de inversiones, como puede ser el oro físico, tener oro físico, que al final es algo que no nos van a poder controlar o va a costar muchísimo más que nos lo controlen. También podemos tener criptomonedas, pero no en un exchange, sino en una wallet fría. También es algo que está fuera del sistema. O incluso podemos tener propiedades en otros países. En vez de tener pues propiedades en nuestro propio país, que eso pues al final nos lo van a poder controlar. Si por ejemplo no pagamos este impuesto que tenemos que pagar, pues nos la van a poder embargar. Podemos tener propiedades en otros países fuera de nuestro país, y eso también nos va a dar esa diversificación. Para acabar con este punto de cómo protegernos, voy a poner el ejemplo de Julien, que es un chico francés que hace bastantes años que vive en Panamá, que él, al enterarse de toda esta situación, ha hecho algo que es un poco extremo, pero oye, lo quiero compartir con vosotros, que es ni más ni menos que renunciar a su nacionalidad francesa. Él, al llevar varios años ya viviendo en Panamá, tiene la nacionalidad panameña, entonces lo que ha hecho ha sido ni más ni menos que renunciar al pasaporte francés por si acaso se activa todo esto, y él pues ya no es francés. ¿Por qué ha hecho esto? Esto lo ha hecho pues por toda esta situación, pero también algo importante es que pues básicamente si tú has nacido en Francia, en su caso él ha nacido en Francia, él siempre va a poder pues volver a pedir la nacionalidad francesa porque ha nacido en Francia. Y luego también hay que entender que cuando se activan este tipo de leyes, cada vez va a ser más complicado renunciar a la nacionalidad. Por lo tanto, pues esas son sus razones y por eso ha hecho todo esto y algo tan extremo como renunciar a tu nacionalidad. Para concluir el vídeo y ya para ir cerrándolo, me gustaría decir que a día de hoy un empresario no únicamente tiene que estar concentrado en hacer crecer su negocio y que sus empresas funcionen bien, sino que también tiene que estar centrado en protegerse. Para mí esto es algo negativo. Para mí el empresario debería poderse dedicar solo a su empresa, a sus empresas, y no a estas dos cosas. Pero bueno, mi opinión es que cada uno debería poder vivir donde quiera y que no somos esclavos de ningún país únicamente por haber nacido en un país. También tenemos que ser realistas, y es que si Francia aprueba esto, lo más probable es que España lo copie, porque al final es ingresos para el país. Y para mí la clave de todo esto es anticiparse en la medida de lo posible, poder tener un plan B y poder estar lo más preparados posibles ante este tipo de situaciones que, por desgracia, pueden acabar pasando. Espero que este tipo de medidas no salgan adelante y vivamos cada vez en un mundo que sea más libre y no en un mundo pues más controlado, que parece que es la tendencia. Si me pedís mi opinión, yo honestamente no creo que todo esto salga adelante, pero ya nos indica un poco pues en qué tipo de cosas están pensando los países. Y nada, gracias por quedarte a ver el vídeo hasta el final. Si te ha parecido interesante, no dudes en dejar un like. Insisto que no cuesta nada, tardas unos segundos y nos ayudas un montón. No dudes en compartir este vídeo con personas que sientas que necesiten o que les vendría bien conocer esta información. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.